Génesis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 12. Vamos a estudiar en esta noche el engaño satánico. El engaño satánico. Génesis 3, versículos del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hace aproximadamente 6,000 años, dos voces o dos entidades extraterrestres han estado tratando de comunicarse con los seres humanos. Los seres humanos han respondido a estas dos voces, una por un lado y la otra por otro lado, y unos han oído una voz y otros han oído otra voz. Sin embargo, ¿cuál de las dos voces es verdadera? Que desde hace 6,000 años están tratando de comunicarse con este planeta. Una voz es la voz de Dios, es la voz del Dios de la Biblia, hablándonos a través de su Hijo Jesucristo y de su santa palabra. Y la otra voz es la voz de Satanás, hablándonos por medio de las filosofías, hablándonos por medio de las religiones y por medio de los placeres del mundo. Cristo llamó al diablo en Juan 8:44 mentiroso y padre de mentira. Apocalipsis capítulo 12 le llama el engañador. La palabra engañador en el original griego es la palabra planao, como plano, planao, y significa la palabra engañador en el griego el que descarría o el que saca del camino. Entonces nosotros vemos que la Biblia nos revela que todos los seres humanos a nuestro alrededor están descarriados. O sea, están siguiendo un camino que no es el camino. Y al seguir un camino equivocado, ellos han encontrado en su vida frustración, amargura, desesperación, desesperanza. No tienen propósito, no tienen sentido y viven engañados con el placer y las cosas temporales de esta vida. Ahora vamos en esta noche a estudiar de qué manera el diablo engaña al mundo. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 3, y tenemos que comenzar desde el principio para ver cómo opera el engaño de Satanás. Tenemos que descubrir cuál es su principal objetivo. ¿Qué es lo que el diablo quiere realmente al engañarnos o al tratarnos de sacar del camino que Dios ha trazado desde el principio de la humanidad? En el versículo 1 encontramos el primer ataque satánico en contra de una mujer. Para esto quiero aclarar antes de esto que yo nunca he dicho que todas las mujeres producen a los hombres a pecar. Porque si yo hubiera dicho esto, negaría la responsabilidad del hombre. Hoy en la mañana dije, muchas mujeres, pero no todas. Entonces, dijo Jesús, tengáis cuidado, ¿cómo oís? No es que me citan y me hacen cada cosa que yo nunca he dicho. Yo dije muchas mujeres,
pero eso no niega la responsabilidad del ser humano. Entonces vemos que el ataque es contra la mujer. ¿Por qué? Quiero que recuerden que el hombre fue creado y la mujer fue sacada de algo que ya había sido creado. Y cuando Dios sacó del hombre a la mujer y la puso junto al hombre, el primer título dado a la mujer fue ayuda adecuada. Ella tendría que ser la que habría acompañado al hombre y la que lo habría de empujar, de sacar el sudor de vez en cuando, animarle, decirle, mijito, tú puedes, échale ganas. Yo sé que eres inteligente. No decirle, verdad, eres un bruto, mi mamá me dijo que nunca me casara contigo. Entonces es lógico que el ataque era directamente contra la mujer, porque la mujer, nos revela la Biblia con esto, es más débil emocionalmente. No quiero generalizar, por favor entiéndame. La mayor parte de las veces la mujer es más débil emocionalmente. Repito, hay mujeres que de veras son más fuertes que los hombres, pero generalmente hablando, la mujer es más débil emocionalmente en cuanto a los ataques satánicos. La Biblia le dice Pablo a Timoteo, porque el hombre no fue engañado, fue engañada la mujer. Ahora bien, ¿cómo lanzó el ataque Satanás? Le dice en el versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuchen esto. El ataque satánico fue lanzado, ha sido lanzado y será lanzado contra la veracidad de que Dios nos ha hablado. El ataque de Satanás fue hacer dudar a la mujer de que Dios no había dicho eso. Y escuchen esto, si Dios no nos ha hablado, si somos el resultado de un accidente, si no hay absolutamente nada después de esta vida, escuchen esta aseveración, entonces no hay normas morales. Tan sencillo como es. Si no Dios ha hablado, si no hay alguien interesado en este universo, un juez moral del universo, interesado en que nosotros dependamos de su palabra y obedezcamos y creamos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces no hay normas. Una vez un padre comunista, ahí me encanta hablar con los ateos. Mañana en la mañana les voy a hablar sobre los ateos y la evolución. Me encanta hablar con los ateos y sobre todo cuando son padres de familia. Una vez un señor le dijo a una muchacha, mira ese predicador que fui a ver en el desayuno, no sabe ni lo que está diciendo. A ver, tráelo por favor. Me invitó a su casa a comer el señor, un licenciado muy famoso, con muchísimo dinero, y lo que le dije enfrente de toda su familia fue lo siguiente. Me encanta hablar con ellos porque de veras hacen el ridículo. Y le dije, oiga señor licenciado, usted no cree en Dios, ¿verdad? No. Le dije, ¿qué contestaría usted si su hija de 16 años de edad llegara embarazada a los 16 años y le dijera, papá, quiero abortar? Me quiero inyectar sal, quiero destrozar el feto, lo quiero sacar y hacerlo pedazos. Y me contestó, pues yo le diría que no lo podría hacer. Y le contesté y le dije, ¿sobre qué normas morales? Su hija le va a contestar, papá, si para ti es malo abortar, para mí es bueno. Tú tienes tus normas, yo tengo mis normas. Papá, tú no puedes interferir en mi vida. ¿Sobre qué base, señor, podría usted decirle a su hija, no abortes? Si su hijo llegara y le dijera, me las trueno, jefe. ¿Con qué derecho un ateo le puede decir a su hijo, no te las truenes, papá? Para ti es malo, para mí es bueno. Tú tienes tus normas, yo tengo mis normas. Un ateo no tendrá jamás ninguna base, ninguna plataforma para poder decir qué es bueno o qué es malo. Si Dios no habla, comamos, bebamos y divirtámonos, que mañana moriremos. Vean ustedes las premisas tan débiles y tan absurdas e irracionales del mundo ateo, del cual mañana en la mañana voy a hablar muy temprano. Pero sin embargo, nosotros vamos a entender esto, que el objetivo de Satanás es el siguiente. Si no hay normas y si no hay Dios, entonces nunca conoceremos la verdad. Naceremos de las tinieblas como un feto en las tinieblas, viviremos en las tinieblas y regresaremos a las tinieblas. Dormiremos como los osos, trabajaremos como los burros y comeremos como los caballos.
Seremos como las plantas de Pemex a tu trabajo, de tu trabajo a Pemex, de la oficina a tu trabajo, de la oficina, y moriste sin nunca saber, como dicen Job, sin tener sabiduría, ni conocer el propósito de por qué existo, cuál es la razón de esta existencia, por qué hay guerras, qué es lo que pasa, cuál es la desesperación, como decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre en su libro La náusea. La vida es una náusea, es una vomitada, decía Jean-Paul Sartre. ¿Cuántos de ustedes jóvenes han llegado en este campamento tan desesperados, tan vacíos? De una botella a la otra, de una mujer a la otra, de un cigarro de marihuana a la otra, buscando un propósito en tu vida, y mírate la cara en esta noche enfrente del espejo, tienes cara de tlacoyo. Ahora dice Satanás, enseguida en Génesis también, que ya que lanza el primer ataque con que Dios os ha dicho, vemos que a través de toda la historia, ¿cuál es el libro más atacado? La Biblia tiene 2000 años de ser atacada. Ha sido atacada por antropólogos, por geólogos, por médicos, por científicos, por etimólogos, por lingüistas, y siempre llegan a la conclusión, como en selecciones del Reader Digest en 1984, en el mes de enero, el 22 de enero salió estas selecciones, un artículo diciendo, y la Biblia tenía la razón. Los descubrimientos antropológicos, las profecías cumplidas, la independencia de Israel, la vida de Jesucristo, su impacto en la historia, una tras otra, nos dice Dios en Isaías 44. Dice Dios, conozcan que yo soy Dios que ordena el principio hasta el final para que ustedes sean mis testigos de que he realmente hablado. Fíjense ustedes, hermanos en Jesucristo, que durante 2000 años la Biblia ha sido atacada y jamás he encontrado ningún artículo. He visto revistas, por ejemplo, como un muchacho me contó, y me dijo, ¿es cierto que Jesucristo fue a Egipto? Y le contesté, ¿dónde lo leíste? Y dice, la revista Duda. Yo por eso tienes las dudas que tienes. Entonces por ahí saldrán libros, estuvo Cristo en Cachemira, y sale otro libro de un hermano apologético, en apologéticas el número 1 que hay en la República Mexicana, y acaba con todos los argumentos tan absurdos de que Jesucristo había estado en Cachemira. Lo han atacado históricamente, han atacado científicamente, mañana les voy a dar, pero pruebas científicas absolutamente tremendas para que salgan de este campamento fuertotes como leones y llegando con tu maestro el martes, acaben con sus maestros. Levántense del salón, usted es un mentiroso, discúlpeme, pero en amor se lo quiero decir, no venimos del chango. Les voy a dar pruebas, pero pruebas verdaderamente sólidas, intelectuales y científicas. Yo sé que el intelecto jamás podrá ser conquistado por medio del Espíritu Santo, pero por lo menos le quitaremos a la gente sus bases intelectuales para que sean más responsables delante de Dios. El mensaje que convierte a la gente es el mensaje de la cruz. Yo estoy consciente de eso, pero necesitamos defender apologéticamente las verdades intelectuales que se encuentran en las Escrituras, que son más válidas que cualquier verdad científica del mundo contemporáneo. Entonces vemos que si Dios no ha hablado, dice enseguida en el versículo 4 Satanás, la mujer le dijo, no moriréis, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el mal y el bien. Si Dios no ha hablado, fíjense ustedes, si Dios no ha hablado en tu vida y si tú no conoces a Dios, entonces comenzarás a penetrar en el mundo. ¿De dónde? De la fornicación, del aborto, del adulterio, de las drogas, del alcoholismo, de la mentira. ¿Por qué estás en ese mundo? Simplemente porque nadie te ha dicho que Dios ha hablado. Y si Dios no ha hablado, entonces tú penetras en el mundo que Dios nunca quiso que tú penetraras. Dice en Romanos capítulo 16, versículo 19, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Ven? Dios nunca quiere que nosotros conozcamos el mal para conocer el bien. Un muchacho me dijo, Armando, yo necesito conocer la mentira y el pecado para poder distinguirlo del bien. Esa es la mentira más grande de Satanás. Tú no necesitas conocer la mentira para conocer la verdad. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, los agentes del Tesoro, que son especialistas en detectar dinero falso, durante 5 años comienzan a estudiar los dólares que son realmente perfectamente bien hechos y nunca les dan un dólar falso. Pero cuando caen en sus manos después de esos 5 años billetes falsos, conocen también el verdadero que distinguen el falso, pero no les dan falsos en 5 años para que los distingan de los verdaderos. Es una mentira que tenemos que conocer el mal para conocer el bien. Dios quiere que seamos ingenuos para el mal.
Hace 2 semanas llegaron 2 familias a mi casa, a la casa de ustedes ahí en Cuernavaca. Ya vivo en Cuernavaca, gracias a Dios. Llegaron 2 familias y me dijo una señora, oye Armando, tengo como 10 años de cristiana y parezco anacoreta con mis amigas. Mis hijas no van a ninguna fiesta, mis hijas no van a la discoteca. ¿Qué edad tienen, hermana? 18, 20 años. Mis hijas están ahí, recluidas, y le pregunté a la señora, pero sus hijas están contentas con Cristo. Oh, sí, dice, no te imaginas, son llenas del Espíritu Santo. Le dije, entonces, ¿qué importa que no conozcan ni las discotecas, ni hayan ido a las fiestas, ni es que mi familia me dice que las tengo enclaustradas como monjas? Pues que digan 1000 veces eso, a que digan el día de mañana, su hija está embarazada. El diablo quiere llevarnos y decirles a los jóvenes, arrastra la cobija, chavalo, primero. Vete a la discoteca y los jóvenes dicen, no, déjame cumplir 25 años y entonces conocería a Cristo. No, es mentira, caíste en la trampa. No necesitas asomarte y meter la cabeza al bote de la basura para que salgas todo con cara de carbonero para poder decir que realmente conoce el mal. Dios no quiere que metas la cabeza a la basura. Vean ustedes que el segundo ataque satánico fue haciéndoles creer a los hombres que ellos, si se asomaban dentro del bote de la basura, si iban a las discos, si fumaban marihuana, si tomaban alcohol, los hombres se convertirían ¿en qué? En lo que los mormones dicen. Ustedes que tengan amigos mormones, los mormones creen que nosotros somos dioses y que el primer dios fue el padre Adán. ¿Saben ustedes que cuando una persona rechaza al Dios de la Biblia, cuando una persona rechaza la verdad del Dios de la Biblia, la persona acabará creyendo en cualquier cosa? Si tú en este campamento, con el cúmulo de evidencias, con el poder del Espíritu Santo que va a ser manifestado en tu vida, si tú en este campamento sales el lunes, hiciste así a Dios, le cerraste la puerta, déjame garantizarte algo con todo mi corazón. Entre 6 meses va a estar o con los gurús, o con los testigos de Jehová, o con los espiritistas, o con los yogis, o con cualquier otra barrabasada. Pero cuando tú rechazas la verdad de Cristo, acabarás creyendo en cualquier cosa. Y muchas de ustedes que rechacen la verdad se encontrarán dentro de 6 meses o 1 año habiéndose encontrado en el aborto, en la fornicación, en el pecado y en los problemas que están enfrentando los jóvenes de su tiempo. Si no hay Dios, entonces tú te endiosas y tu ego se convierte en Dios. Porque necesitamos a alguien a quien adorar. Vean ustedes a Napoleón, Hitler, Stalin, Mussolini y todos los grandes conquistadores, Gengis Khan, los nicaragüenses ahorita, los que acaban de tomar el poder, los rusos, todos tienen la misma característica. ¿Cuál es? Todos quieren ser adorados. ¿No es cierto? Todos quieren estar como los césares y cuando se salen a la terraza, que el pueblo les haga, tú eres el rorro de rorros, galán de galanes. Eres único, eres incomparable. A ti te rendimos pleitesía y tú eres la rorra de las rorras, Miss Estado de México. Miss Guerrero. Y las muchachas venderían su alma al diablo por caminar por un púlpito así con 3 o 4 trapos amarrados y que todos los hombres les digan, rorra de rorras, a 25 pesos el kilo de aguayón. Hay algo dentro de nosotros, dentro de la naturaleza humana, que anhela ser adorado, ser reconocido, ser aplaudido, ser popular, ser famoso. Y vean ustedes que el diablo, si cualquiera de ustedes quiere ser eso, quiere ser cantante rock, órale pues. Quiere ser Miss Estado de México, ándale pues. Pero déjame decirte que el diablo cobra intereses muy altos. Y él vendrá a cobrarte antes de lo que tú te imaginas. En 1 de Juan capítulo 2, del 15 al 17, encontramos que Satanás, si hoy en la mañana estudiamos, que el diablo no pone las tentaciones, sino que hay algo dentro de nosotros, hay una máquina dentro de nosotros que se alborota, se alebresta cuando hay pecado. Entonces, ¿cuál es la participación de Satanás
hacia el ser humano. Satanás es llamado, antes de leer aquí en Primera de Juan, en Efesios capítulo 2, versículo 2, el príncipe de la potestad del aire. La palabra aire, ahí en el griego, es la palabra aeón, que significa de la atmósfera hacia abajo. Entonces nos dice la Biblia, en Ezequiel 28, Isaías 14, que Satanás un día estaba en el tercer cielo morando con Dios. Pero algo pasó allá, posiblemente la Trinidad estaban planeando el mundo y el universo. Dice Job que los ángeles se regocijaban cuando Dios creaba el universo, y posiblemente este ángel Lucifer, o la estrella resplandeciente, o el portador de la luz, que es el original hebreo, posiblemente comenzó a tener envidia y le dijo a la Trinidad: ¿y por qué el Padre y el Hijo consultan sin tomarme en cuenta? Yo también soy sabio. ¿Quién sabe? Son solamente hipótesis. Algo pasó, pero Satanás fue arrojado del tercer cielo al segundo cielo, al primer cielo, perdón. En el Apocalipsis, en el 12, va a ser arrojado del primer cielo, perdón, al planeta Tierra. Fue arrojado del tercero al primero y va a ser arrojado en la tribulación del primero a la tierra, donde ya no va a gobernar en el aire. Pero ahorita la Biblia nos revela que Satanás opera, entonces, escuchen, de afuera hacia adentro. Satanás opera a través de... ¿Qué te pone en contacto con el mundo exterior? ¿Qué te pone en contacto con el mundo exterior? ¿Tu espíritu? No. Los sentidos. Exactamente, el olfato, los oídos, el gusto, el tacto y la vista. Entonces, Satanás va a penetrar a tu mente utilizando cualquiera de tus 5 sentidos. Yo les he dicho a ustedes que cuando los invitan a una fiesta, ¿qué oyen en la fiesta? ¿Tchaikovsky? Oyen, ¿verdad? Al Iron Maiden. Oyen ustedes a los Beatles ahí todos alocados, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosa huelen? ¿Gancitos marinera? ¿Huelen mota? ¿O huelen alcohol? ¿O huelen cualquier otra cosa? ¿Qué cosa ven? ¿Mickey Mouse? No, hombre, ¿qué Mickey Mouse? ¿Ves un cuate besándose a la otra muchacha, entre dos, otra muchacha angoloteándose con movimientos sensuales? Vean ustedes cómo cuando entras tú a una fiesta, a una discoteca, tus oídos, tu vista, y cuando agarras a alguien, ¿a quién agarras? ¿A tu abuelita? No, hombre, tu abuelita que va a estar en la discoteca, hombre. Agarras a una muchacha y el contacto, fíjense, la música, la vista, el movimiento y todas esas cosas, cuando te das cuenta es como una telaraña donde estás cautivo y donde cuando te diste cuenta entraste con tu Biblia. Voy a testificar a la discoteca, y cuando sales ni la Biblia encuentras. ¿Cómo operó Satanás? Primero, por tus concupiscencias fuiste seducido. No debo de meterme a una discoteca. ¿Por qué? Porque soy débil. Soy débil. No salgo de ahí. ¿Para qué me hago el tonto? ¿Por qué voy a tentar a Dios? ¿Para qué voy a una fiesta donde yo sé que no la hago? ¿Qué voy a testificar mentiras que vas a testificar? Entonces Satanás se aprovecha de tu concupiscencia y entonces penetra Satanás utilizando música. Él era el príncipe de la música, acuérdense, en el cielo. Y ahora pervirtió la música, y lo que más ha usado Satanás ha sido el rock. Lástima que no traje el cassette que grabé hace 2 años sobre Satanás, las drogas y el rock. Pero a ver si el lunes les puedo hablar del rock en la mañana. Pero Satanás penetra a través de la música, a través de los sentidos, y entonces el hombre cae en la trampa. Aquí en Primera de Juan capítulo 2 nos explica el apóstol Juan cómo caen las personas y cómo Satanás usa el mundo para poder cautivarte, engañarte y descarriarte. Versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Señor, pero tú creaste los árboles, tú podrás decir esta mañana, ¿no es verdad? ¿Cómo que no ame el mundo, Padre? Pues si las montañas son preciosas. ¿A qué se refiere Dios con el mundo? Esperémonos a ver qué mismo Dios nos dice. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no ha nacido de nuevo. Fíjense esto. No ha nacido de nuevo. A mí no me vengas con que eres cristiano y tienes 2 años en Cristo y sigues en las discotecas. No es cierto, eres un mentiroso.
La Biblia te califica como mentiroso. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa hay en el mundo? Número uno, los deseos, ¿de dónde? Ahí está la carne entre nosotros. Tiene deseos vimos sensuales, de dinero, de reconocimiento. Ahora, los deseos de los ojos, ¿con qué ven ustedes? ¿No es cierto? Vemos con el cerebro. Así es, vemos lo que queremos ver. Los ojos son instrumentos solamente del cerebro, pero nosotros no vemos con los ojos. Lo que tú has decidido ver, tú lo vas a ver. Y en último lugar, la vanagloria de la vida. Esto, dice la Biblia, no proviene del Padre. No tiene su origen en el Padre, tiene su origen en el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ver en primer lugar los deseos de la carne. ¿Saben, jóvenes, que el diablo quiere hacerles creer a ustedes que pueden usar el sexo indiscriminadamente cuando quieran y a la hora que quieran? El diablo te dice, ¿para qué te casas? Úsalo ahorita. Entonces, no hay Dios, nadie te ha hablado, nadie te ha dicho, bueno, sí, yo sé que es malo, ¿verdad? Pero mis amigas lo hacen. Todos mis amigos lo hacen. Si voy a que tengo 3 días con estos cuates, ¿a qué voy a ir? No voy a comer galletas Ritz. Entonces, comienza a hacerte creer el diablo que el sexo es algo que puede ser usado indiscriminadamente, y ya vimos en esta mañana en las fotografías que las consecuencias del pecado son amargas. Los deseos de la carne. En segundo lugar, los deseos de los ojos. Todas las cosas entran por los ojos. Los deseos de los ojos entran a través del dinero, de los coches, de las joyas, de las mujeres, de las casas, etcétera. Tú trabajas en el banco y ves al banquero en la mañana con la faja de billetes. Hay un melón. Y dices, ahora dentro de esta cantidad de dinero, llegas a tu escritorio y comienzas a pensarte, como les dije en la mañana, voy a Tequesquitengo con mi chava, voy a comprarme esto, voy a comprarme el otro. Los deseos de los ojos. Tus ojos vieron esa cantidad de dinero y tú quieres esa cantidad de dinero. Entonces, llegas a tu casa y te acuestas y no le dices al Señor Jesucristo, Padre Santo, quítame este deseo que se está convirtiendo en obsesión. Tú te acuestas sin confesar tu pecado. Te levantas en la mañana y vuelves a ver esa cantidad de dinero y entonces tu concupiscencia dentro de ti comienza a crecer como un tigre y te hace y hasta que, y grita el tigre hasta que dices, tengo que comerme ese dinero, tengo que agarrar ese dinero, y sigue creciendo, y llegas a tu casa otra vez, y no le dices nada a Cristo, y al 4º día llegaste a descubrir que dentro de tu cabeza, el primer día que no confesaste tu pecado, Satanás penetró y construyó una muralla aquí, puso un ladrillo. El segundo día puso 3 ladrillos y el 4º día puso 4 ladrillos. Al 5º día tienes una fortaleza aquí en tu mente donde ya no puedes librarte de ese pensamiento. Tengo que robar y tengo que agarrar ese dinero y lo voy a agarrar. Entonces vas y decides y cometes el hurto. El pecado siendo concebido da a luz y la luz da a luz el pecado y el pecado la muerte. ¿Saben ustedes que en Apocalipsis se le llama a Satanás el acusador? ¿Saben qué está haciendo ahorita Jesucristo en el cielo? Intercediendo. Por ahí, el Satanás ve a un muchacho, mira, Señor, ese que está ahí tiene unos pensamientos, tiene unas gordas ahí en su cabeza, tremenda, Señor, y tú has dicho que eres un Dios justo y que no haces acepción de personas, ¡castígalo! Y realmente Dios tiene una justicia, porque todo su universo está valuado y sostenido en una balanza de justicia totalmente sin inclinarse a un lado o sin el otro. Dios es justo las 24 horas del día. Él no puede cambiar. Entonces Dios está esperando que ese hijo suyo pueda clamar la sangre de Cristo y decirle, Padre Santo, quita esta mujer de mi mente. Pero el muchacho no confiesa el pecado. Y pasan 3 días y entonces Jesucristo se sale para atrás. Y entonces el Padre tiene que descargar el juicio disciplinando a su Hijo por misma justicia que Él tiene y por su propia santidad. Por eso dice la Biblia en Proverbios, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Hermanos, ¿por qué no confiesas tus pecados todos los días delante de Dios? ¿Qué te cuesta?
¿Qué te cuesta hoy en la noche decirle, Padre, ahí andaban dos gordas en la alberca y realmente los pensamientos que tuve de ellas estaban gruesos, Señor? Padre, tú sabes, Señor, mírame, así llega y dile, oh Dios, mírame, soy una basura delante de tus ojos, Padre. Mis maldades me han llevado como el viento, oh Dios, he pecado contra ti, oh Dios, mañana dame fuerzas, oh Dios, lávame con tu sangre preciosa. Díselo, díselo. Es todo lo que Dios quiere que se lo digas. Si confesamos el pecado, su sangre nos limpia de toda maldad. No se queden nunca ni una noche. Propónganse en este campamento, Padre, en toda mi vida cristiana, no me iré a la cama sin confesar mis pecados. Díselo a Dios todas las noches. Disciplina tu vida para ponerte los días junto a tu cama. Ahorita antes de acostarte, decirle, oh Padre, pecado contra ti. Mis pensamientos, mis deseos son pecaminosos. Límpiame y lávame con tu sangre. Y viene Jesucristo y se pone en medio. Y dice, Satanás, mi sangre es tan fresca como hace 2000 años. Quítate de la vista. Él se le llama el acusador. La palabra acusador significa el que habla en contra de alguien. Satanás se hace a un lado y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Te levantas mañana, qué lindo, lavado con la sangre. Tienen una sola raíz, muchas veces, no siempre, y es la falta de protección de Dios en tu propia vida. Y vemos también aquí en 1 de Juan que en tercer lugar Satanás usa la vanagloria y la vida. ¿Qué es la vanagloria y la vida? Escuchen, la fama, la popularidad, el aplauso, las distinciones y el reconocimiento humano. ¿Cuántas de ustedes quieren ser Miss Estado de México? Sin saber que antes de llegar a ser Miss Estado de México, van a pasar por 10 chamucos. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a tocar en un conjunto y ser famosos con rock, sin saber que antes de ser famoso en un conjunto de rock, tienes que penetrar en el mundo de las drogas? Ahora que tengamos el 5º Seminario de la Juventud dentro de 3 o 4 sábados, el 5 de octubre en el Hotel María Isabel en México, voy a hablar acerca del rock con transparencias y con fotos de los conjuntos para que vean ustedes cómo los conjuntos, como este cuate que le dicen, ya se me olvidó su nombre, agarra un muñeco, le inyectan sangre y le muerde la cabeza y comienza a hacer así. Y todas las muchachas, así van a ver ustedes en la película cómo están tragándose la sangre de este individuo. Viene otro señor que se llama Jimmy Osborne y agarra un vampiro y le arranca la cabeza y comienza a aventarle los pedazos a las muchachas. ¿No quisieran en esta noche un pedacito? Esos son sus ídolos. Esos son tus ídolos. A eso la gente les hacen engañados, entrampados. En la mañana leímos Proverbios. En la mañana leímos Proverbios, que dice la Biblia, como va el buey al degolladero, ¿verdad? Así va el muchacho tras el engaño de Satanás, sin saber que es en contra de su propia alma, contra quien está pecando. La vanagloria de la vida, Satanás le dijo una vez a Dios en el libro de Job, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Ah, el diablo sabe. El diablo sabe que todos los seres humanos quieren ser famosos. Todos los diáconos en las iglesias quieren que, hermano, pase al frente. El hermano, queremos decirle en esta mañana, que ha trabajado en la escuela dominical, y el hermano está hambriento de reconocimiento. Y si nadie le dice que pase el hermano enfrente, se va a comenzar a amargar y va a comenzar a hablar de los demás diáconos porque él tiene hambre de que el mundo y la iglesia sepa que es un cristiano espiritual. Cristo dijo, el que me quiera seguir, conviértase en siervo de los demás. Esto no puede ser así con vosotros. Cualquier hijo de Dios que esté sediento por fama, por reconocimiento, porque la iglesia no te agradezca lo que tú has hecho, porque la organización a la que tú pertenezcas no te agradezca lo que tú has hecho, no puede ser siervo de Cristo. Les contaba a unos hermanos que hace 1 año y medio llegó a Acapulco el doctor Billy Graham
Ahí tiene un condominio que le prestan, hasta eso tiene prestado este hombre de Dios. Y siempre el mes de febrero lo pasa en Acapulco, pasa 18 días. Y estaba en Acapulco, yo tenía un seminario de líderes que muchos de ustedes fueron. Y cuando vino él aquí a México a su cruzada, yo tuve el privilegio de ser su intérprete con el presidente de la República, el expresidente López Portillo. Entonces, gracias a Dios que Dios puso en su corazón, estaba en Acapulco, un pastor le dijo, Armando Alducin está aquí, y me invitó a su condominio y estuve de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde sentado en el pasto, los dos con shorts, platicando de las cosas del mundo. Y cuando yo salí de ese lugar, después de estar con este hombre de Dios, lo primero que le dije a mi esposa es, nunca he visto un hombre tan manso y tan humilde de corazón. Le dije a mi esposa, Linda, durante todo el tiempo me hizo sentirme a mí como que yo era la persona más importante de su vida. Me preguntaba, estaba interesado en mi salud, en mi familia, él que ha estado delante de los reyes. El hombre que no tiene más que un salario. ¿Sabían ustedes eso? A la asociación Billy Graham le entran $10.5 millones al año. Y el 95% de todo el dinero que les entra lo canalizan en pagar la propagación del evangelio. El doctor Billy Graham tiene un sueldo de $2.700 al mes. Si alguien quiere a Billy Graham regalarle un Mercedes o regalarle una ofrenda de $25,000, no la acepta. Lo dice y lo pone en su asociación y él se somete a su salario. Por eso Dios lo ha mantenido en alto. Ahora que regresé de Oklahoma y de Texas, todos los predicadores en la televisión en Estados Unidos, no les olvide mandar $5. No se les olvide mandar $20. Y los vemos, pero con Mercedes-Benz, con 3 o 4 o 5 casas, y el doctor Billy Graham solamente tiene una sola en Montreat, North Carolina, para poder vivir, pero todos los demás predicadores están haciendo el evangelio la mercancía más barata que existe. ¿Cuándo dice la Biblia que el hombre de Dios tiene que pedir dinero? Nunca. La iglesia tiene que conocer las necesidades y el hombre de Dios jamás de los jamases puede pedir un solo quinto a nadie. Él conoce nuestras necesidades y Él nos sabe sostener, pero ahora el evangelio se ha convertido en algo basura, en algo que no es digno de un hombre de Dios. Por eso yo le pido a Dios que ustedes estén cerca de hombres de Dios, para que sepan realmente cómo huelen a santidad. El versículo 17 en 1 Juan 2 dice, y nos revela cuál es realmente la esencia de Satanás. El versículo 17 nos revela la diferencia entre creerle a Dios y creerle a Satanás. Escuchen esto. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben ustedes cuál es realmente la esencia del engaño de Satanás? La esencia del engaño de Satanás consiste principalmente en hacernos creer que debemos vivir para este mundo. Vive hoy porque mañana morirás. Hoy estás joven, fornica porque mañana estarás viejo y no podrás. Entonces, comparando la temporalidad del mundo, el Espíritu Santo nos dice, pero ustedes, quiero que sepan, hijos míos, que vivimos esperando la ciudad que tiene fundamentos. Moisés, siendo esclavo en Egipto, y después haciéndose hijo de la hija del faraón, rehusó vivir en Egipto porque tenía puestos los ojos en Cristo y en los vituperios antes que gozar de los deleites, ¿qué cosa? Temporales del pecado. Satanás quiere que nosotros disfrutemos ahorita, pero ya, las cosas del mundo. Y la Biblia dice, no. Vean Hebreos capítulo 11. Y quiero acabar con esto, mostrándoles a ustedes Hebreos capítulo 11. Versículo 7, algunos ejemplos de cómo los hombres de Dios fueron más que vencedores por medio del conocimiento que tenían, de la temporalidad, de que el mundo nada ofrece. Ahora que fuimos en este viaje a Estados Unidos antes de leer esto, regresamos, dejamos a nuestros hijos ahí en la escuela, en la Academia Bíblica, y veníamos mi esposa y yo caminando, y fuimos a Six Flags, ahí en Fort Worth, Texas. Fuimos a
a juegos, fuimos a los Wet and Water, que son unas resbaladillas tremendas que hay ahí en Texas. Nos divertimos, nos subimos por allá, un hermano nos pagó todo, nos pagó la gasolina, nos pagó esto y el otro, pero llegábamos en la noche al hotel, cansados y todos, y mis hijos me decían, papá, no cabe duda que cada vez más y más nos convencemos que el mundo no tiene nada para llenar nuestro corazón. Mientras estás en la rueda de la fortuna y estás arriba, estás así, pero la rueda de la fortuna tiene que bajar. Y cuando baja, eres la misma persona. Pero con Cristo siempre podemos estar aquí arriba. El camino del recto es un gozo continuo, es un banquete continuo, dice Proverbios. Vean ustedes los ejemplos de estos hombres de Dios. Ojalá que en estas vacaciones todos ustedes se hayan convencido de que necesitamos a Dios. No hay nada ya que el mundo nos pueda ofrecer. ¿Ya estás convencido de eso? No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer. Todos son mentiras. Solo Cristo puede satisfacer nuestra alma. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben ustedes que en los tiempos de Noé no había llovido? ¿Y qué hace Noé? Comienza y la gente llega. ¿Qué está haciendo este loco? ¿Un barco? ¿Es un barco? ¿Un barco? Está loco, hombre, pero si ni siquiera hay agua. Noé hizo el ridículo. ¿Y no es verdad que a nosotros también Dios nos manda a hacer lo mismo? Muchas veces el ridículo enfrente de nuestra propia familia. ¿No nos han tachado de orates? ¿De locos? ¿Por qué? Porque aún no se veía lo que Dios había prometido, pero Noé no le importó hacer el ridículo. Hace miles de años que no lo oía y además el mar estaba a 300 kilómetros de distancia. Era un loco Noé en los ojos de su tiempo. Pero dice la Biblia que por la fe, cuando se le había anunciado de cosas que aún no había venido, o sea, jamás había llovido, él agarró y decidió y dijo, sí, te obedezco, Señor. Mi sí es sí y mi no es no. No me importa hacer el ridículo, mi sí es sí. Agarra los clavos y comienza a hacer su barca. Y cuando acaba la barca y acaba el ridículo y acaban los 120 años de la predicación de Noé, se meten toda su familia dentro de la barca y entonces llega el momento y agarra a Noé y hace brum, y se cierra la puerta. Y entonces comienzan a caer las primeras gotitas. Tin, 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 tin. Y entonces la gente comienza. Es cierto. Es cierto. ¡Ah! ¡Era cierto! ¡Era cierto! ¡Noé! ¡Ábrenos! 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 Demasiado tarde. La puerta se había cerrado. Porque cuando oigas su voz, no te endurezcas. No es cuando tú quieres, es cuando Él te está llamando. El juicio de Dios ya no tarda en caer sobre la tierra, seremos sacados nosotros de la tierra y las puertas se van a cerrar. Y muchos de ustedes en este campamento habrán dicho, oímos al hermano predicar. La conciencia de esos fetos me mortificó el alma y me angustió de la perversidad, del crimen, de la ignorancia, de las tinieblas de mis ciudadanos. Los que hemos conquistado el mundo de la tecnología, hemos llegado a convertirnos en carniceros de nosotros mismos. Pero yo, sin embargo, no dije sí a Cristo en ese campamento. Y serás culpable en el día del juicio de Dios. El último ejemplo, vean ustedes Filipenses capítulo 3. Versículos 7 en adelante. Vean cómo existía el mismo sentir en todos los hombres de Dios en toda la Biblia. Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. O sea, era ganancia para Pablo, fama, él pudo haber sido popular, pudo haber sido aplaudido, pudo haber tenido distinciones. Dice Pablo, todas las cosas que significaban para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
Pablo volteó al mundo y vio el mundo y dijo, fama, popularidad, los reyes, el vino, todo eso es absolutamente pasajero. Es como la hierba que amanece en el campo en la mañana, brota la flor, se marchita en la tarde y en la noche es enterrada. Pablo dijo en el campamento de Valsequillo, no, y volteó y le dijo, Cristo, mi Salvador y Señor, he decidido seguir a ti y perder todo lo que el mundo me ofrecía, porque yo sé que conocerte me va a dar más satisfacción que lo que el mundo me puede ofrecer. Hermanos, en Jesucristo, el más grande ejemplo de esto es Jesucristo. Jesucristo llega a Jerusalén 8 días antes de la crucifixión. El pueblo levanta las manos y le dice, Hosana, Hosana. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Hosana? Significa, sálvanos hoy. Cuando le estaban diciendo a Cristo, Hosana, Hosana, ellos estaban diciéndole, sálvanos de los romanos. Llega Cristo, 3 años de milagros. Llegó a Jerusalén Cristo como hubiera llegado el Maharashi o el Shah de Irán o el presidente Reagan cuando viene con los millones o cuando como el Papa cuando llega a México con millones de personas detrás de él. Y llega el Señor Jesucristo al templo. Y entonces todos comenzaron a pensar, ahorita va a subir a la terraza y se va a poner una corona de olivo y va a decir al mundo, el tercermundistas, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y el mundo en ese instante le va a ser rey. Ahí era la oportunidad de que el Mesías se coronara rey. Pero Jesucristo no llegó al templo en un caballo de esos de Domeca, así blanco rayando las patas. Llegó en un burrito. Y se bajó. Y entró al templo. Y cuando vio el templo, en lugar de subirse y ser aclamado, las lágrimas se le cayeron por los ojos. Y entonces dijo, mi reino no es de este mundo. No quiero fama. No me importa que me reconozcan. No me importa hacer el ridículo, estar desnudo en una cruz. No me importa todo el sufrimiento que voy a pasar. Porque por el gozo puesto delante, menospreció el oprobio. Jesucristo salió de ese templo llorando porque sabía que la gente anhelaba hacerlo rey de este mundo. Hermanos en Jesús, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Seamos mansos y humildes de corazón. No busques nada en esta vida porque no podrías ser discípulo de Cristo. No ames al mundo ni las cosas del mundo, porque todo lo que son las distinciones, la fama y la popularidad no proviene del mundo, proviene de Satanás. Satanás quería hacer a Cristo rey de este mundo y le ofreció los reinos, pero él sabía que el reino vendría después. Si tú esperas y tienes paciencia y sufres por él, la Biblia dice, ciertamente nos está concedido que no solamente amemos a Cristo, sino que suframos por él. Y vosotros, dice Romanos 8, reinaréis con él si primero sufrís con él. ¿Están dispuestos a sufrir por él? Amemos las cosas. Y gracias a Dios que él nos ha quitado las vendas. Ahí me quitó las vendas hace 2 años de mis ojos y me dijo, Armando, no hay nada en el mundo que te pueda satisfacer. Vive ahora para mí. Sírveme con toda tu alma y con todo tu corazón. Nunca te faltará nada. Voy a bendecir a tu esposa, a tus hijos, tu coche, tus perros, tu entrada, tu salida y tu comida. Armando, sírveme. Créemelo. Lo he creído, hermanos, porque ya no tengo las vendas puestas. Él me las quitó cuando creí el Evangelio de Jesús. Y ahora mi vida la he consagrado a predicar el mensaje más antiguo de la humanidad. Yo los invito en esta noche a que vengan a Cristo aquellos que no han decidido ahora seguir siendo engañados por Satanás, el príncipe de este mundo. Oremos. Oh Señor, qué maravilloso eres. Qué maravilloso eres por habernos mostrado la vanidad de vanidades del hombre. La vida del hombre es tan vana. Amontona riquezas y no sabe para quién las guarda. Vive buscando el reconocimiento, el aplauso, transando, robando, fornicando. De un cine al otro, de un club al otro.
de una junta social a la otra y siempre se encuentra más y más y más vacío. ¿Por qué es esto, Señor? Porque tú nos has creado para tener comunión contigo y quiero, dice el Señor en esta noche, que entiendan que nunca fuera de mí encontrarán la felicidad. Nunca serán felices lejos de mí, porque yo soy la fuente del gozo y de la paz. El que tiene a Dios lo tiene todo. El que no tiene a Dios, aunque tenga todo y ganes del mundo, hiciste un pobre trato con Satanás porque él conquistó tu alma. En esta noche Cristo te ofrece entrar a tu vida por primera vez. ¿Quiere quitarte las vendas? Esta noche tu corazón está listo y está preparado. Oh hermano y amigo, no te endurezcas. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Él pagaba en una cruz y moría entre el cielo y la tierra colgado para que tú pudieras presentarte delante de Dios esta noche en una posición correcta, justificado por la fe en Jesucristo. La salvación es por la fe, no es por las obras. Aunque te vayas de rodillas a la villa, jamás podrás conocer la salvación. Ven a Cristo esta noche, así como estás de sucio. No importa que hayas abortado 500 veces. No importa que hayas garroteado a tu abuelita o hayas matado a 1000 personas, en la sangre